Saludos a todos, yo soy Morita. Miren, me han dejado muchos mensajes preguntándome sobre esos detalles que yo no aclaré en mi primer video donde hablo del terror de mis vecinas cuando yo llegué a este país. A ver, yo llegué a este país, vamos a aclararle ese punto a las personas que no vieron ese video. Yo llegué en el año 1995 y yo hablaba con mi esposo en inglés. Y seguimos así por largo tiempo porque no teníamos niños. Para mí no era necesario. Yo nunca me preocupé de ir a la escuela, de verdad que no. Pero ya con el tiempo mis suegros empezaron a criticarme porque me veían en el supermercado que yo señalaba con el dedo. Y muchas veces, bueno, según ellos, eso era de poca educación. Pero las personas tenían tolerancia conmigo porque yo vivía en un lugar chiquitito, era una ciudad muy chiquitita, quizás de unos 10.000, 20.000 habitantes. Y todo el mundo se conocía. Y cuando yo pasaba, las cabezas se viraban. Porque, bueno, era natural. Las personas decían, bueno, ella es la extranjera. Y en aquel momento era yo sola. Con el tiempo nos mudamos a otro lugar que era más grande. Yo salí embarazada. Y me recuerdo que desde el principio yo tuve problemas con los dueños de la casa. Nosotros vivíamos en el segundo piso y en el primer piso vivían los padres, en el tercer piso vivía el hijo. El hijo era bastante malcriado, él era problemático. Tenía su novia, sus amigos, les gustaba tomar, etcétera, etcétera. Yo no tenía nada que decir, pero él no se daba cuenta que cuando nosotros queríamos descansar a esa hora, él quería hacer su fiesta y su pachanga. Y que lo que hacía esta cubana que está aquí, pues yo agarraba el palo de la escoba y empezaba a dar en el techo de la casa para que él supiera de que nos estaba molestando. Pues entonces a esa hora subía su madre desde el primer piso a comerme viva. Ella no se daba cuenta que su hijo nos estaba molestando, nosotros no podíamos dormir. Y yo le dije a mi esposo, mira, nosotros tenemos ya que empezar a pensar en irnos de aquí, porque a la larga ellos son familia y nosotros estamos en el medio, lo único que ellos quieren de nosotros es dinero. Y nos fuimos para otro lugar que dicen por ahí que segundas partes nunca fueron buenas, porque hasta cierto punto yo creo que el mejor lugar donde yo viví fue en el primero, donde a mí nadie me entendía y yo señalaba con el dedo. Bien, yo me recuerdo que ya cuando tú tienes niños es muy difícil conseguir otro lugar y la gente no te acepta. Cuando yo llegué al segundo lugar, el segundo apartamento, las vecinas a mí no me soportaron. Nosotros nos presentó el casero. Y yo noté las caritas y las boquitas. Y yo dije, esto está malo aquí. Y entonces, bueno, yo creo que cuando yo conté en la primera parte que mis vecinas eran feas, yo creo que algunas personas se han equivocado. Las personas equivocan los adjetivos. Si yo digo que eran feas, porque eran feas. Esas personas simplemente eran malas, eran malas personas y mis vecinas eran feas, eran envidiosas, estaban mal vestidas. Yo me recuerdo que si yo llegué al edificio y yo era nueva y el casero nos presentó porque simplemente me tenían que dar la espalda, porque esos mal gestos que me hacían. Bueno, yo me recuerdo de las primeras cosas que empezaron a hacerme es que me tocaban a la puerta, sabiendo que yo tenía un bebé. Y no solamente el bebé, también tenía la niña de 5 años. Y bueno, muchas veces la bebé estaba llorando y yo tenía que ir a la puerta a escuchar lo que ellas me estaban diciendo en alemán, que yo no entendía nada. Y yo les contestaba en inglés, pero ellas tampoco sabían inglés y venían con las caritas y se veía que querían divertirse, pues yo simplemente les tiraba la puerta en la cara. Señores, la maldad existe. Muchas personas lo saben. No traten de minimizar situaciones, las personas lo saben. Me recuerdo que el vecino del segundo piso, sobre todo, tenía el carro siempre parqueado a la esquina izquierda de nuestro apartamento. Y cuando más o menos calculaba, es lo que me pensaba yo, que mi bebé estaba dormida, pues a esa hora él salía porque él quería arreglar el carro. Empezaba a tirar las puertas, a tirar la parte de atrás. Y aquello era, pues, imagínense. Yo no podía salir a golpearlo. Porque me entienden, yo no podía tener antecedentes penales en este país por culpa de un vecino que no valía la pena. Porque eran simplemente malas personas. Bueno, yo tenía que luchar con el bebé que se despertaba y así me hacían todos los días. Bien, nosotros, otro cuento que les hago, nosotros teníamos un tendedero y ¿qué es lo que hacían los vecinos?
los vecinos quitaban el cordel. Entonces yo tenía 2 niñas y yo tenía que lavar un poquito más que los demás. Cuando yo bajaba con la ropa, pues a esa hora me daba cuenta, me recuerdo la primera vez que me dio un shock. Dije, ¿pero dónde están los cordeles? Los cordeles los habían quitado. Entonces yo tenía que tener aquel estrés añadido de dejar al bebé durmiendo con el miedo que se despertara, porque imagínense, el bebé se despierta, no me ve, pues empieza a dar gritos. Yo tenía que poner el cordel, amarrarlo, sujetarlo bien. Eso era un tiempo precioso que usted perdía. ¿Entiende? Entonces, yo me recuerdo cuando yo vivía en Cuba, yo vivía allá desde que yo era niña, desde que tenía 3 años, y los vecinos éramos muchos edificios, y los vecinos tenían en el medio, así, entre los edificios, había como si fuera un lugar donde estaban todos los cordeles, pero a nadie se le ocurría ir a quitar los cordeles para que entonces tú vinieras y pusieras el tuyo. Yo le digo de verdad, yo tenía que buscar a alguien que me lo cuidara, bajar con las horquillas, con la ropa, sujetar al cordel. Imagínense ustedes, aquello era tremendo. Entonces pues pierdes un tiempo precioso, y yo me decía, ¿por qué simplemente tienen que llamar a mi esposo y quejarse y decir de que ellas no querían tender con el cordel mío, porque ellas no querían utilizar nada que perteneciera a otra persona? Señores, pero ¿qué tipo de maldad es esa? Entonces, me hacían muchas más cosas. Yo sé que muchas personas se quedaron intrigadas con mi primer video, pero bueno, al cabo de un año nosotros nos fuimos de ahí. Y en el otro lugar donde fuimos bastante felices. Pero si me recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos el tiempo aquel que cada casa tenía que hacer la limpieza. Y cuando estaba nevando, pues usted tenía que salir y con la pala especial de quitar la nieve, usted tenía que salir y quitar la nieve. Pero muchas veces usted quitaba la nieve y no habían pasado 5 minutos cuando ya eso estaba lleno de nuevo, porque caía mucha nieve. Y entonces pues muchas veces cuando nos tocaba a nosotros, ellos exageraban. Cuando tocaba a ellos, no, simplemente ellos no les preocupaba. Pero cuando nos tocaba a nosotros era como que estaban ahí pendientes detrás de la ventana, porque eso aquí se estila. Los vecinos se ponen detrás de las cortinas y están vigilando. No quiero decir que en todos los lugares, porque aquí en Muni yo no he tenido ese problema. Muni es una ciudad cosmopolita y aquí cada uno vive en su vida y las personas están en eso. Pero yo sí me recuerdo que a mi esposo le tocó, mi esposo estaba volado en fiebre, yo estaba en el hospital con la bebé y yo pues lo único que él me mandó fueron las fotos. Me mandó las fotos para que yo las viera. Yo me recuerdo que por aquellos tiempos mi esposo me compró, de los primeros celulares que hubo, él me compró uno para mí, eran bastante caros. Creo que era un Nokia o no me recuerdo la compañía. Y él me lo compró. Él me dijo, bueno, esto es un lujo porque son los primeros que han sacado, pero yo necesito que tú lo tengas. Y entonces él me llamaba, cuando estaba en la calle me llamaba de la oficina para saber qué estaba pasando. Y yo me lo llevé cuando estaba en el hospital con la niña y él me mandó las fotos de que ya él había quitado la nieve y me mandó la misma foto cuando había pasado 30 minutos, ya estaba todo lleno de nieve y los vecinos vinieron y tocaban pensando que era yo, vinieron a formar escándalo y era él, y entonces él volaba en fiebre con el catarro que tenía. Pues ellos pretendían que mi esposo saliera a limpiar la nieve de nuevo. Prácticamente cada 1 hora él tenía que salir a limpiar la nieve porque eso es lo que ellos deseaban. Yo la pasé mal porque yo tengo un carácter, bueno, en aquel momento tenía un carácter bastante explosivo y yo no me quedaba callada. Yo en inglés o como fuera, pero yo sí respondía. Y ellos me decían que yo era una fresca. Yo, bueno, me lo dijo mi esposo una vez. Pero ellas se quejaban, yo me quejaba también. Y me alegro mucho de haberme ido de ahí porque sinceramente envidiosas, malas personas, feas, mal arregladas. Y yo simplemente un día pues le dije a la vecina, ¿usted me puede ayudar a decir? Y yo cogí y se los dije. Leyendo un papel se lo dije todo lo que yo pensaba de ellas. Y me vengué. Muchísimas gracias.